negativos que afectan, entre ellas, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, está la catastrofización. La catastrofización es como una adivinación del futuro, pero de una manera negativa. Entonces yo pienso y sé, pienso que lo que puede pasar, creo que sé lo que puede pasar, pero siempre lo estoy llevando a algo negativo. Entonces, por ejemplo, si yo me subo a ese carro se va a estrellar y nos vamos a morir y ese avión se va a caer y entonces yo me muero y mi familia y no sé qué. Y empiezo a generarme ahí una serie de pensamientos negativos. Sí, o si yo estoy sintiendo eso quiere decir que estoy enfermo y entonces tengo X enfermedad y entonces me voy a morir y qué va a pasar con mi familia y con mis hijos y con mi trabajo y empiezo a generar ahí una serie de pensamientos negativos como adelantándome a lo que puede venir, ¿cierto? Razonamiento emocional es creer que algo es real solo porque así lo siento. Entonces, por ejemplo, yo sé que en el trabajo hago las cosas bien, pero de todas maneras me sigo sintiendo fracasado, ¿sí? Me sigo sintiendo un fracasado. Pues eso es razonamiento emocional, me estoy dejando llevar más por lo que siento que por lo que realmente está pasando. Magnificar o minimizar. El magnificar es ver las situaciones mucho más grandes de lo que realmente son, ¿sí? Y minimizo, digamos, lo positivo y agrando lo negativo. Yo cómo sé que estoy catastrofizando cuando hablo en términos de horrible, terrible y horroroso. Y eso es muy común que nosotros utilicemos esos conceptos. Entonces, cada vez que nosotros decimos que algo es horrible, terrible y horroroso, estamos catastrofizando. ¿Cuál puede ser una denominación mucho más realista, desagradable o incómoda? Entonces, ojalá empiecen a cambiar ese diálogo. Ya no digo que esta situación es horrible, sino que puedo decir es desagradable, es incómoda. ¿Sí? Pocas situaciones de la vida realmente son horribles. La mayoría de las cosas por las que nosotros nos perturbamos, porque somos expertos en perturbarnos, eh, son, digamos que cosas no muy graves ni muy, digamos que ni muy fuertes o muy graves, por decirlo de alguna manera. Filtro mental o abstracción selectiva, que es prestar atención, digamos que a un detalle negativo e ignoro el resto de las cosas. Por ejemplo, me hicieron una evaluación de desempeño en el trabajo, tuve cosas muy buenas, pero resulta pues que me dijeron que hay que mejorar en X aspecto y me centro solo en ese aspecto negativo para pensar que no soy bueno o que soy fracasado o que soy inútil o estoy en una conversación, a ver, con mi pareja, por ejemplo, y entonces de todo lo que dijo solo me pagué de una cosita negativa y ignoro pues el resto de los aspectos de esa situación. Lectura de la mente es muy común en nosotros siempre estamos creyendo que sabemos lo que el otro está pensando. Entonces, lectura de la mente es eso, creer que sé lo que el otro piensa. Entonces, se está pensando de mí, que yo no sé nada, que yo soy un bobo, o qué tal si yo salgo allá, se van a burlar y van a pensar y van a decir. Entonces, siempre me estoy adelantando y estoy pensando que sé lo que el otro le pasa por su cabeza y eso pues realmente es muy difícil. Sobre generalizar o generalización es que, digamos, de un aspecto negativo, saco conclusiones de una situación, saco conclusiones que van más allá de lo que sugiere la situación. Por ejemplo, como me fue mal hoy en esta entrevista, entonces eso quiere decir que en ninguna entrevista me va bien. Esta es la típica generalización que uno habla. Entonces, porque no me fue bien en esta relación de pareja, ninguna relación de pareja me va a ir bien. O porque esta persona me mintió, entonces todos son mentirosos o todas son mentirosas. ¿Sí? O porque me pasó X situación desagradable, entonces todo el tiempo me van a pasar. Eso es sobre generalización. ¿Y uno cómo sabe que sobre generaliza? Cuando hablan términos de siempre, todo, nada, nunca. Cuando nosotros empleamos esas palabritas, estamos generalizando y hay que empezar también a cambiarlas. Entonces ya no digo es que siempre me pasa lo mismo, sino que puedo decir con más frecuencia de lo que yo quisiera me pasan esas cosas, o muchas veces me pasa, o más de las que yo desearía, pero no quiere decir siempre, siempre es siempre toda la vida. Nunca es nunca, todo es todo y nada es nada. Entonces, utilizar palabritas como muchas veces, a veces, con frecuencia, es mucho más realista. Personalizar
es cuando otro tiene una actitud negativa y yo la tomo como si fuera conmigo o para mí. Es lo que comúnmente nosotros llamamos como tomar las cosas personal. Es que me tomo las cosas personal, o es que usted se toma las cosas personales, eso es personalizar. De pronto el jefe llegó y le pasó un problema en su casa, llegó bravo y no me saludó. Yo empiezo a creer que es conmigo, que está bravo, será que yo hice mal mi trabajo, ay, será que me van a despedir, o cosas por el estilo. Entonces tomo la actitud del otro como si tuviera que ver conmigo. Visión de túnel es cuando yo estoy frente a una situación y no le veo como una salida o una alternativa, entonces lo veo todo negro. Sí, y es eso, como si estuviera en un túnel, todo es oscuro, nada a mejorar y no sé para dónde echar. Eso es visión de túnel. Pasa muchas veces en las crisis de ansiedad, pasa muchas veces en los estados depresivos, que no sé, digamos, qué soluciones o qué otras opciones puede haber y creo que no tiene, digamos, una solución en ese momento. Entonces, esas ideas, esas distorsiones cognitivas, pues hay que verlas como qué, como una idea, no necesariamente son verdad. ¿Sí? Puedo creer en ella con mucha intensidad y hasta sentir que es verdadera. No obstante, muchas veces es parcial o totalmente falsa esa idea. No todo lo que pensamos es verdadero, es real, es realista. Entonces, digamos que la idea y la invitación después de esto que estamos hablando o que les estoy contando hoy es a que empiecen a cuestionar esas ideas. Esa idea que yo estoy teniendo, me está pasando por la cabeza, tiene sentido, ¿sí? Concuerda con la realidad o simplemente es una idea que está basada en suposiciones, somos expertos en suponer o está basada, digamos que no en hechos, sino en otras cosas, en este caso, suposiciones o conclusiones erróneas. Como idea puede ser sometida a comprobaciones, pruebas o evidencias. Esto que yo estoy pensando es realmente cierto. Por darles un ejemplo, una chica que tenía fobia a las arañas me decía que le impresionaba mucho porque creía que la araña se le iba a tirar. Y resulta que la idea que ella estaba teniendo era falsa, porque las arañas no saltan, no brincan. Pocas especies de arañas hacen eso. Y esas arañas que pueden saltar, pues son arañas que están en otros lugares diferentes a los que nosotros convivimos. No sé, por ejemplo, una selva. Pero en el entorno en que nosotros estamos, las arañas que nosotros nos podemos encontrar no brincan, no saltan, caminan. Entonces, mientras yo mantenga esa idea de que la araña que está a 2 metros de mí me va a saltar, pues obviamente el miedo y el temor se va a mantener. Pues esa idea es falsa. Y muchas veces las personas, por ejemplo, con las fobias, se generan ideas de ese animal o de ese estímulo muy diferente a lo que realmente es. Hay personas que hasta nunca han visto ese estímulo o ese animal real o físico y se arman una idea y con base en esas ideas que están teniendo ese miedo. Tiene orígenes en la infancia, estas creencias, estas ideas, y puede o no haber sido cierta en el momento en que comenzó a creer en ella. ¿Sí? Entonces, de pronto en la infancia esa idea me ayudó a enfrentar diferentes situaciones, pero resulta que en la adulta ya no me es funcional y me genera un malestar. Se mantiene a través de los esquemas o esas creencias que les venía contando ahorita, creencias irracionales, le denominamos, o desadaptativos o disfuncionales, en las cuales yo siempre estoy buscando datos para sustentarme la creencia. Entonces, siempre estoy mirando de qué me pego para decir que las cosas son como yo las estoy pensando, mientras que ignoro lo que me puede contradecir. Entonces, alguien que tenga una fobia a un avión, por ejemplo, y resulta que hoy vi una noticia en donde decían que un avión se cayó, se estrelló y yo qué sé, murieron varias personas, pero ignora el resto de los datos y es que los aviones pocas veces se caen. La probabilidad de que un avión se caiga es muy bajita. Entonces yo me pego de eso para decir, si ve lo peligroso que es eso, yo en eso no me monto. O el ascensor que se quedó cerrado, pocas veces esas cosas pasan.
Pero como yo tengo esa idea y ese temor, pues busco en el entorno que me ayude a reforzarme esa idea. El paciente del terapeuta o el consultante del terapeuta pueden hacer un trabajo en conjunto y usar estrategias para modificar esas ideas y obtener una visión más real o objetiva de sí mismo. Desde esta perspectiva, eso es lo que hacemos en la terapia, que la persona logre darse cuenta qué pensamientos son los que están surgiendo, qué pensamientos son los que le están generando ese malestar, qué pensamientos son los que le mantienen la ansiedad, la fobia o lo que sea que esté presentando, o el temor o la angustia que esté presentando, y empezar a debatirlos, ¿sí? A revisar esos pensamientos y a cuestionarlos. ¿Para qué? Para tener, digamos, una idea mucho más realista. Si yo cambio la manera en la que estoy interpretando las cosas, pues también va a cambiar la manera en la que yo me siento y también va a cambiar, digamos, que los comportamientos o la conducta que estoy teniendo. Esto no es fácil, realmente esto es un proceso que lleva tiempo, no es fácil, digamos, cambiar una idea que yo llevo teniendo años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, toda la vida. Entonces, eso es de trabajarlo, ¿sí? Pero la invitación es que ustedes se vayan como con esas herramientas y que logren darse cuenta de cuáles son esas ideas que surgen en los momentos en los que están ansiosos y cuáles pueden ser realistas, verdaderas y cuáles no. Y si hay una manera diferente de verlo o de interpretarlo o de reinterpretarlo, no me quedo solo con la idea que tengo, sino que empiezo a considerar como de un abanico de posibilidades cuál podría ser la idea más realista o el pensamiento más realista que me ayude a mí a experimentar emociones mucho más saludables, no necesariamente positivas, saludables. Entonces, lo que venía diciendo, modificar esos pensamientos, identificarlos, analizarlos y la idea es flexibilizar o cambiar esos pensamientos por otros mucho más realistas. Otro concepto es ansiedad de la ansiedad. A este concepto se le llama perturbación emocional secundaria y resulta que es que yo también me pongo ansioso por estar ansioso. Entonces me genera ansiedad, no sé, el exponerme en público, me genera ansiedad el perro, el examen, lo que sea. Y resulta que al sentirme ansioso, me siento más ansioso. A eso se le llama ansiedad de la ansiedad. No debo sentirme ansioso, no quiero sentirme ansioso, no me gusta sentirme ansioso. Y la ansiedad aumenta. Entonces, ese es otro aspecto que hay que trabajar. No todas las personas le pasa, a muchas sí, que no solo se sienten ansiosos por ese estímulo, sino que además de eso se sienten ansiosos de estar ansiosos. Algunas pautas pues para el manejo de la ansiedad, del deporte, lo que es el ejercicio. El ejercicio nos ayuda a manejar la ansiedad, a controlarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, el cerebro libera los neurotransmisores que están implicados en el placer que nosotros experimentamos. Entonces genera esa sensación de bienestar. O sea, está científicamente comprobado que el ejercicio disminuye la ansiedad. Técnicas de distracción, entonces me estoy sintiendo ansioso por X estímulo, entonces voy a hago otra cosa, pongo música, llamo a alguien, dibujo, pinto, lo que sea. Es como cambiar el foco de la atención. La ansiedad pues va a mantenerse porque la idea está ahí constante, ¿sí? Me está dando vueltas en la cabeza, pero si yo cambio el foco de atención a otra actividad y me distraigo, pues la ansiedad también va a disminuir porque esos pensamientos, digamos que pasan como a un segundo plano. Modificar los pensamientos, que era lo que venía haciendo, generalmente es lo que se trabaja en la terapia, la exposición, la ansiedad y cuando hay ciertos temores y miedos a determinadas situaciones, la exposición es clave y es lo que no queremos. Propóngame lo que sea, pero no me hagas ponerme a eso que me genera temor. Entonces le genera temor las cucarachas, pues habrá que exponerse a las cucarachas. Hay unas maneras, hay unos procedimientos pues que se emplean en terapia para que se haga de una forma más gradual o menos aversiva, pero es la idea. A usted le da miedo exponerse en público, pues expóngase en público.
y empiece a contrarrestar esos pensamientos que está teniendo, de que le va a ir mal, que se van a burlar, o que va a quedar en ridículo, o que le va a pasar X cosa. En la medida en la que yo me expongo, pues compruebo si eso que estoy pensando realmente es cierto. Entonces, la invitación es a exponernos, lo que nos genere temor, y eso comúnmente lo escuchamos, hay que exponernos, y es la verdad, hay que exponernos. Técnicas de respiración, técnicas de relajación, también son muy útiles para el manejo de la ansiedad. Yo quería mostrarles hoy como un ejercicio corto del manejo de la respiración, pero creo que por el tiempo ya no nos da. Podríamos mirarlo para una próxima ocasión. Si nos enfocamos propiamente en esas estrategias de relajación o respiración, ya que pues hoy por el tiempo no nos daría. Entonces, ¿cuándo consultar con un especialista? Si después de seguir estas recomendaciones, hacer deporte, distraerme, respirar, hacer relajaciones, tal vez cuestionar mis pensamientos yo ahí en mi casa, o poner a evaluarlos qué tan verdaderos o reales son. Yo veo que la ansiedad persiste, me limita, pues ahí es momento de consultar. No toda la ansiedad, digamos que es patológica o son trastornos, pero en muchos casos sí. En muchos casos sí, y cuando estas estrategias y estas pautas y estas recomendaciones no funcionan, pues es momento de buscar ayuda. Y esa, digamos que ayuda puede ser con psicología, como puede ser con psiquiatría. En muchos de los casos pues, es necesario el tratamiento farmacológico para darle un control, porque la ansiedad realmente ya está afectando mi vida, mi funcionamiento. Y con psicología, en psicoterapia, para aprender estrategias de manejo. La idea pues es, digamos que intentar estas cositas, van a haber muchos momentos que no es posible, y ahí es donde es necesario consultar. Sí, ahí es necesario, son procesos que hay que ser individualizados, pues no son como recetas que tienen unos pasos ya, no, realmente hay que ver, evaluar, mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que me mantiene a mí la ansiedad, qué es lo que me genera esa angustia, ese temor, en qué intensidad y qué tanto me está afectando. Eso pues es muy importante tenerlo en cuenta. Y les quedo debiendo el ejercicio de respiración para una próxima ocasión, para que puedan aprenderlo. Es realmente útil, es realmente útil. Eh, Creo que ya se nos acabó el tiempo. No sé si Germán quiera decir algo más. De pronto para el live podemos describir el ejercicio, el live que vamos a hacer este sábado. Ah, Igualmente bueno. podemos responder algunas de las preguntas que no alcancemos a responder hoy. Uh-huh. Me parece. ¿Tenemos tiempo de preguntas o no? Sí, claro, tenemos unos 10, 15 minutos de preguntas. Entonces, mira, la primera pregunta dice, buenas noches, si el peligro es constante o el riesgo permanente, por ejemplo, la exposición al coronavirus en personal de la salud que está en la primera línea de defensa, ¿hasta qué punto la ansiedad puede ser sana? Sí, realmente digamos que ese es un tema complejo, porque es cierto que hay un riesgo, porque es cierto que hay un peligro, porque es cierto que en el entorno de salud y más en un hospital, o bueno, depende de donde la persona se desempeñe o trabaje, pues el riesgo es mucho mayor, ¿cierto? Entonces el temor y la angustia también digamos que esperable. Habría que ver qué tanto puede llegar a afectar o no el funcionamiento de esa persona. Ese miedo y esa preocupación, pues son los que me impulsan a cuidarme, son los que me impulsan, digamos que a llevar los cuidados necesarios. Las personas que no están preocupadas en este caso con la situación que estamos viviendo, pues son los que no se cuidan, porque como no me preocupo, pues no tengo como esas conductas, mientras que si yo me preocupo, pues tengo conductas de cuidado. Y ahí es donde está esa ansiedad sana. Pero si ya esa ansiedad me está limitando mi funcionamiento, pues porque ya me dificulta dormir, o yo ya me voy para mi casa y ya no tengo que trabajar y aún así sigo pensando mucho en este tema y ya no logro concentrarme en otras cosas, o ya siento que esta ansiedad me supera, pues sí sería también bueno consultar, ¿sí? Y tener una asesoría para mirar realmente como qué estrategias darle a la persona, porque eso depende
también como cuáles son esas ideas que le están surgiendo ahí, que le están generando tanto malestar. Muy bien, Marce. Dice la siguiente pregunta. Si hay mucho miedo y este está alterando constantemente los pensamientos y de forma negativa, ¿qué estrategia poder utilizar o realizar? Bueno, ahí digamos que esa pregunta la fui respondiendo como a lo largo de lo que íbamos hablando. Sí, habrá que ver cuál es el miedo específico, el temor o la ansiedad surge frente a qué situación o cuál es el detonante, sí, en qué puede llegar a perjudicarme, pero la idea es eso, sí, distraerme o hacer ejercicios de relajación, si eso no me funciona, pues entonces también tendré que evaluar, bueno, cuáles son mis ideas, pensamientos, qué es lo que me está generando como esta alteración y si aún así yo por mis propios medios siento que no puedo controlarlo, pues ahí sí es necesario consultar porque como decía ahorita es muy individualizado, o sea, estos son pautas como generales que nos pueden ayudar como a manejarlo, pero los casos pues son muy específicos y hay que identificar pues propiamente ese miedo o esa angustia, ¿es a qué? Y cuál es la idea que estoy teniendo de ese posible riesgo, amenaza o peligro, que es lo que me está generando como esa angustia permanente. Ok, dice. ¿Qué se debe hacer cuando la persona no acepta que tiene un trastorno de ansiedad y somatiza con problemas estomacales, dispepsia abdominal? ¿Qué tratamiento se puede hacer? No, pues ahí sí es complejo que yo pues tenga que obligar a otro a que consulte, pues la idea es que si yo tengo más conocimiento que de pronto esa persona cercana, pues pueda brindarle como esa información, ¿cierto? Como que la ansiedad también puede generar esas manifestaciones, incluso cuando consultan al médico, ya los médicos llegan a un punto en que le dicen a la persona, mire, realmente yo considero que mejor consulte a psicología porque esos síntomas o esas cosas que usted está presentando no se deben a una enfermedad. Cuando me hacen muchos exámenes y, por ejemplo, no logran descartarlo, pues también hay que considerar si hay una somatización, por ejemplo, de esas causas psicológicas o psíquicas. E incluso una vez yo tenía una paciente que estaba era muy ansiosa y eso pues tenía que ver mucho también con sus rasgos de personalidad y tenía una diarrea crónica y ella estaba con gastroenterología y le hicieron exámenes, le hicieron colonoscopias, bueno, infinidad de cosas y siempre le salían buenas. Y aparentemente, y el gastroenterólogo y con psiquiatría y demás, se plantea la opción de que era más una somatización de la misma ansiedad. Muy bien, Marce. Entonces, la Dice, idea es brindarle como la información a esa persona, como que pueda conocer un poquito más y pueda ojalá estar abierta pues a otras opciones no propiamente médicas o farmacológicas. la siguiente pregunta dice, ¿qué estrategia recomienda para evitar la onicofagia en casos donde no se reconoce cuál es la fuente o motivo de la ansiedad? Pues como decía ahorita, puede ser también un hábito. Entonces no solamente es en los momentos en los que yo me siento tensionado que tiendo a comerme las uñas, sino también que ya se me convierte en un hábito y eso pues ya requiere como un proceso mayor. Habla personas que utilizan alguna sustancia que el hecho de cuando ya lo lleve a la boca él mismo identifique por el sabor desagradable que me va a comer las uñas y eso me ayuda a evitarlo. Hay personas que optan por usar, por ejemplo, guantes en ese proceso de quitar el hábito, porque el hábito es de llevar la mano a la boca, ¿sí? Y eso se va volviendo inconsciente. Entonces yo ni cuenta me doy, cuando menos pienso ya no tengo uña. Entonces la idea es eso, como un estímulo que me indique a mí cuando me vaya a llevar los dedos a la boca, que por ejemplo ese momento no me la puedo comer, ¿sí? No me la puedo comer. Gente que tiende a picar mucho, incluso como terapia el ponerse, por ejemplo, un tapabocas mientras cocina. Entonces, si me lo voy a llevar, pues ya me voy a dar cuenta que no me lo voy a poder comer porque se vuelve muy automático. Entonces, unas estrategias conductuales pueden servir como en ese caso. Muy bien. Esta pregunta también es muy interesante. Dice, en la actividad física, como pauta para disminuir la ansiedad, podríamos considerar el sexo o en general, ¿qué efecto podría causar la ansiedad sobre la vida sexual? Bueno, el tema de la parte sexual para el manejo
pues no sé si llamarlo manejo de la ansiedad, pero sí tiene un efecto positivo. Por lo mismo, porque cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, cuando hay orgasmo, pues hay esa liberación de sustancias implicadas en el placer que también generan, digamos, bienestar. Y ahí sí me gustaría, Germán, que tú complementaras un poquito esa respuesta, que tú eres el especialista en sexología. Jejeje, bueno, me tiras la pelota a mí, no hay ningún problema. No, No, pues hay mentiras. hay que apoyarnos, tú eres el especialista, entonces qué mejor que tú les respondas esa pregunta. Mira, un nivel de ansiedad de leve a moderado es estimulante para la parte sexual, pero cuando la ansiedad eh, sobrepasa cierto límite, ejerce un efecto negativo sobre la sexualidad. Entonces, la persona tiende a tener reacciones de defensa por la Mm. misma anticipación del miedo. Entonces, se puede generar, por ejemplo, en los hombres, disfunción eréctil o eyaculación precoz. Y en las mujeres se puede causar lo que son trastornos del interés, o sea, del deseo, la excitación, vaginismo y dispareunia. Entonces, la ansiedad cuando se desborda es totalmente negativa para la sexualidad. Por eso este tema es tan importante desde el punto de vista psicológico, pero también es muy importante desde el punto de vista de la sexualidad. Lo otro es que sí, efectivamente, como tú dices, la sexualidad, el orgasmo, la excitación, esa faceta sensorial por la cual se transita durante la actividad sexual es bastante relajante. Y entonces, de hecho, muchas personas cuando llegan estresadas del trabajo, cuando tienen muchos problemas, se distraen o bajan sus niveles de ansiedad a través pues, de las actividades sexuales y esto pues también puede ser bastante saludable. Y lo que tú dices es muy importante, que sí se me escapó también mencionarlo, que el tipo de ansiedad que tiene que ver también con la parte sexual y que muchas veces lo que tú dices, esas disfunciones, pues se dan más por ese mismo temor o miedo a fracasar o a ese desempeño y ese es otro tipo de ansiedad que surge generalmente en lo que tiene que ver con el contacto sexual o con esa relación sexual. Exacto, Marcia. Bueno, no tenemos más preguntas por el día de hoy. De todas maneras, muchas gracias por su asistencia. Gracias a Marcela por esta tan elaborada y clara presentación sobre la ansiedad. Recuerden que nosotros hacemos parte del grupo Subosexólogos. Marcela es la psicóloga del grupo. Yo soy Germán Quiroz, sexólogo. Estamos disponibles siempre para la teleconsulta. Y muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una próxima charla. Listo, Germán, gracias, gracias a todos. Y como dice Germán, estamos disponibles para teleconsultas, sea de psicología o de sexología. Y ya nos veremos entonces en el live este sábado. Bueno, muchas gracias, Marcia. Listo, Te cuidas. chao. Hasta luego.